¿Qué demonios se te iba a creer? Pero no iba a salir a decirle esto al mundo. Y tenía muchos fans, y me dijo que simplemente no quería molestar al mundo. Luther Vandross y Gregory Hines colaboraron mucho, tanto que empezaron a correr rumores de que quizá hubiera algo más, algo que Luther Vandross nunca quiso revelar sobre Gregory Hines. Desde su colaboración para darnos el icónico éxito de 1986, There's Nothing Better Than Love, hasta Luther Vandross, compositor de la pegadiza That Girl Wants to Dance With Me de Gregory Hines en 1988. Estos dos artistas tenían una relación muy sólida, y fuentes cercanas confirmaban que mantenían un vínculo estrecho, tanto dentro como fuera del escenario. Fue esa cercanía visible la que desató los rumores de que podría haber algo más que una simple amistad. Después de todo, ya era un secreto a voces que Luther Vandross era gay. Sí, mi amigo Luther no lo era. Entonces, sabiendo que le gustaba mantener su sexualidad en privado, ¿podría Luther haber estado ocultándole lo mismo a Gregory Hines? Profundicemos en el tema. Sino que también estaba inmerso en el mundo de la música. Por aquel entonces, era el cantante principal y tocaba en una banda de rock llamada Severance, con sede en Venice, Los Ángeles. Se mantuvieron como una de las bandas de la casa en un local llamado 4H Club, e incluso lanzaron un álbum con un sello más pequeño vinculado a GNP Crescendo. Siempre dispuesto a descubrir el verdadero talento, vio en Hines algo que iba mucho más allá del elegante footwork. Así que, cuando llegó el momento de preparar su próximo proyecto, invitó a Gregory para un dueto. El resultado final, una canción lenta y soñadora, ideal para susurros nocturnos y momentos robados. Luther no era de los que se subían a alguien a la cabina y veían qué pasaba. Se aseguró de que Gregory estuviera listo, guiándolo hasta que sus voces se fundieron como siempre. Y Hines apareció. Su tono tenía una sensación rica y honesta que complementaba a la perfección la suavidad característica de Luther. Cuando salió la canción, no solo causó sensación, demostrando que Hines no era solo un bailarín que podía llevar la melodía, era un crack. Gregory ya había demostrado su valía al micrófono, y tras el éxito de su dueto con Luther, una segunda colaboración era prácticamente un hecho. Pero esta vez, no fue algo puntual. Luther se entregó por completo, ayudando a Hines a adentrarse de lleno en el mundo de la música con una carrera propia. Gregory se lanzó oficialmente a la escena musical con su álbum debut, lanzado bajo el sello Epic, y justo en el centro, una canción que parecía hecha especialmente para él, That Girl Wants to Dance With Me. Con Luther a cargo de la composición y la producción, la canción tenía todo lo que lo hacía famoso. Ritmos suaves, producción impecable y melodías que pegaban justo en el clavo. Esta vez, no era un ritmo lento, era una canción llena de energía, lista para bailar, perfecta para alguien que realmente sabía moverse. Demostrando que no era solo ese tipo de dueto. La influencia de Luther estuvo presente en todo este proyecto, y se notaba. No solo le estaba dando a Hines una pista, estaba construyendo algo que le quedaba como anillo al dedo. Pero este álbum, y especialmente esta canción, lo consolidaron como un artista de verdad, con la ayuda de uno de los mejores de la historia. Así que, sin duda, Gregory y Luther no eran solo compañeros de trabajo, eran verdaderos amigos. Fuera del estudio y del escenario, su conexión era profunda, cimentada en el respeto, la admiración y las risas constantes. Se dice que cualquiera que los viera juntos sabía que siempre era un momento especial. No importaba si era entre bastidores en algún evento de la industria o un simple encontronazo. Contaban chistes, intercambiaban viejas historias y entraban en esas conversaciones, auténticas y sin filtros que solo ocurren entre personas que se entienden de verdad. Gregory iluminó el escenario con su claqué y su actuación, mientras que Luther tenía esa voz que podía paralizar a cualquiera. Diferentes estilos, misma mentalidad. Perfección o nada. Ponen todo su corazón en lo que hacen, siempre esforzándose por superarse. Nunca conformarse. Esa dedicación solo fortaleció su vínculo. Su amistad no se limitaba a la industria. Era real. De esos en los que el tiempo no importaba. Ya fuera que no hubieran hablado en meses o que solo se vieran, retomaban la conversación justo donde la habían dejado, haciendo bromas y dándose bombo mutuamente como si no hubiera pasado el tiempo. Pero la gente se preguntaba si había algo más en la historia, considerando que siempre ha circulado un rumor similar sobre ambos. Así que, al ver a los dos trabajando juntos, la gente pensó que algo más podría estar pasando. Luther cantaba sobre el amor como si hubiera vivido cada desamor, cada añoranza nocturna,
cada momento de pura dicha. Pero en su propia vida, siempre había un vacío, algo que faltaba entre líneas. Los fans estaban obsesionados con su música, pero él mismo, un misterio, mantenía su vida privada bajo llave. Se movía con cautela en una industria donde la imagen podía ser decisiva. En aquel entonces, ser abiertamente gay no solo era arriesgado, podía costarle todo. Así que tomó una decisión: proteger lo que construyó o vivir en su verdad. ¿Y esa elección? Ahí es donde todo se complicó. Así que la historia de Luther obviamente no fue solo brillo y premios Grammy. Pasó años haciendo brillar a otros artistas antes de que el mundo le diera el crédito que le correspondía. Era un perfeccionista, siempre en control, excepto cuando se trataba de su lucha con el peso. Y a pesar de todas las canciones de amor en las que se entregó por completo, nunca tuvo un final de cuento de hadas. Bien, adentrémonos en la agridulce historia de Luther. Y luego entramos en cómo encajan los rumores de homosexualidad. Quédense conmigo. Mi padre se llamaba Luther, y había un anuncio en la mesita de noche. ¿Recuerdas el anuncio de pasta que decía: Ranzoni, sono boni? Ranzoni está buenísimo. Miró el anuncio y dijo: bueno, Ranzoni. Y así es como me gané mi nombre. Luther debería haber sido una superestrella mucho antes de tener su oportunidad. Tenía talento para componer, un talento para la producción y una voz tan fluida que podía competir con los mejores. Pero los guardianes de la industria tenían sus complejos, su físico, su peso, así que le cerraron la puerta en las narices. Eso solo lo impulsó a esforzarse más, incluso mientras dudaba en convertirse en el centro de atención. Nacido y criado en Nueva York, reunió a algunos amigos para formar un grupo, pero se mantuvo en un segundo plano. Aún así, destacó. Me llamaban Luther, todos me llamaban Ronnie. Era uno de 4 hijos. Yo, otro hermano y 2 hermanas. Yo era el más pequeño. Cuando consiguieron un puesto en Barrio Sésamo, él estaba aquí haciendo que la música infantil sonara como una sesión de ritmo a tope. Las discográficas seguían sin convencerlo, así que dejó la universidad y se dedicó por completo a la música. Luego, por pura suerte, acabó en el estudio de Young Americans, y su energía era tan innegable que David Bowie no lo dejó quedarse. Lo contrató de inmediato para hacer los coros y los arreglos. Ese estribillo de Young Americans por sí solo debería haber bastado para que los ejecutivos de la industria reconsideraran su postura sobre Luther. Pero en lugar de ver a un líder, lo encasillaron como el corista definitivo. Le abrió puertas, pero no las que él quería. De repente, estaba ganando mucho dinero en el mundo de los jingles, consiguiendo trabajos en publicidad. Su primer gran éxito, un anuncio de Gino's Pizza. Ahí fue donde creó ese vibrato fantasmal tan característico, y la sala de control se volvió loca. El productor en el acto supo en ese momento que esto era lo suyo, pero Luther ya lo había superado. DePaie en la cabina tuvo una idea completamente diferente. Esta era la primera y última vez que haría un jingle, y lo decía en serio. Y la voz sedosa y emotiva de Luther no encajaba en ese molde. Estaba ahí fuera intentando abrirse paso, y la industria seguía actuando como si no fuera lo que el género necesitaba. Entonces, Roberta Flack le dio el empujón que él no sabía que necesitaba. Lo dejó ir de su gira, no porque no fuera bueno, sino porque sabía que estaba destinado a ser una estrella solista. Esa fue la señal. Tomó sus ahorros, pidió favores importantes a gente como Cissy Houston y Marcus Miller, y hizo una maqueta para Never Too Much. Esa línea de bajo, Miller vio la partitura y le pareció un poco rara, hasta que la tocó y se dio cuenta de que Luther había dado con algo. Por mucho que su música trascendiera, las discográficas insistían en que era solo para el público negro. Clive Davis lo dijo sin rodeos en el banquillo. ¿Cómo funcionaba el negocio en aquel entonces? La música se empaquetaba para ciertos públicos, y Luther se decidió por él. No importaba que las madres blancas de los suburbios escucharan Here and Now a todo volumen como si fuera el himno de su boda. Seguía atrapado bajo esa etiqueta de la industria. Luther tenía esa energía de galán sin importar su tamaño, pero eso no impidió que la gente convirtiera su peso en un chiste. Sus altibajos en la báscula se convirtieron en blanco fácil para los comediantes. Todos, desde Eddie Murphy hasta otros cómicos, se burlaron. Y cuando no bromeaban sobre eso, susurraban sobre su vida amorosa. Ser cualquier otra cosa que no fuera heterosexual habría desentonado con la imagen de persona suave, desesperanzada y romántica que se había construido. Así que mantuvo su vida privada bajo llave. Y luego hubo amor. A Max Sadek, el asistente de Luther,
Le encantaba esa canción. Hasta que empezó a trabajar para él. La desesperación en esas letras le impactó de otra manera cuando vio de cerca que Luther no solo buscaba amor, buscaba cualquier cosa que se le antojara. Quienes lo rodeaban percibían la soledad. Se pasaba las noches hablando por teléfono, contándose lo aislado que se sentía. Cantaba canciones de amor que atraían a multitudes de mujeres que lo llamaban a gritos. Pero en el fondo, estaba mirando a otra persona. Años después de la muerte de Luther, Patti LaBelle confirmó que Luther era gay. Patti concedió una entrevista y habló con franqueza sobre su difunto amigo, Luther Vandross. Ella compartió por qué nunca se sintió cómodo hablando abiertamente de su sexualidad, incluso con el mundo a sus pies. Habló de su increíble talento y del cariño que la gente sentía por él. Pero en cuanto a su vida personal, lo mantuvo en secreto. Guardar silencio no fue fácil, pero para él, parecía la única opción. Le preocupaba su madre, los fans que lo adoraban, la carrera que había forjado. Cuando ella lo mencionó públicamente tras su muerte, la gente no se alegró. Algunos pensaron que no le correspondía decir nada. Wendy Williams, por ejemplo, no se contuvo y lo calificó de traición. Para ella, si Luther hubiera querido decir algo, lo habría hecho, y nadie más tenía derecho a hablar por él. Hablar abiertamente de quién era no era una opción, especialmente en la industria en la que trabajaba. Ya enfrentaba suficientes desafíos como hombre negro en el mundo del espectáculo, y además, podría haberle costado todo. En aquel entonces, el mundo no era tan tolerante, y salirse de lo que la gente esperaba podía arruinar sus carreras. Vio lo que estaba en juego y decidió mantener esa parte de sí mismo oculta. Luther dominó las listas de éxitos en los 80, acumulando éxitos y haciéndolo parecer natural. Patti se cruzó con él por primera vez cuando aún estaba en el grupo de los Bluebells. Su presentación, pura comedia. De alguna manera, se coló en su camerino en el Apollo, interpretando el papel de un diseñador de alta costura, vistiéndolas con glamurosos vestidos. Hasta el día de hoy, ella no tenía ni idea de dónde había conseguido esos vestidos, pero él vendió la fantasía como un profesional. Una vez bromeó cuando le preguntaron sobre los rumores, esquivando la pregunta con humor. Pero en la misma conversación, admitió que ser tan reservado no era fácil. Se preguntó si valía la pena, si guardar silencio sobre su vida le costaba más de lo que lo protegía. Nunca llegó a experimentar el tipo de amor del que cantaba. Había estado enamorado antes, pero nunca fue mutuo. Ese rechazo lo golpeó fuerte y se le quedó grabado. Lo único que realmente quería era que alguien se preocupara por él, no por su dinero ni por su estatus, sino por quién era. Pero esa conexión nunca llegó. Nunca se casó, ni tuvo hijos, y apenas dejó que el mundo se enterara de su vida privada. Algunos de sus amigos han dicho que tuvo una relación en algún momento, pero nadie lo confirmó. Guardó ese secreto consigo, sabiendo que el mundo no estaba listo para su verdad. Pasó su vida cantando sobre el amor, pero nunca vivió la historia de amor que realmente deseaba. Luther nunca llegó a aclarar su vida personal, aunque mucha gente de la industria ya lo sabía. Los fans, por otro lado, no se alegraron mucho cuando Patti habló del tema tras su muerte. La conversación aún tocó una fibra sensible, especialmente en la comunidad LGBTQ. A pesar de todo el progreso logrado a lo largo de los años, salir del closet no fue fácil para todos. La seguridad, la aceptación y la decisión personal influyeron. Ahora, hablemos de Gregory. Gregory prácticamente salió del vientre materno con ritmo. Apenas había terminado el kinder y ya zapateaba en círculos, dejando atrás a la mayoría de los adultos, tocando con su hermano mayor, Maurice. Su padre finalmente se unió a la batería, convirtiendo al dúo en un espectáculo familiar completo que hacía que el público se devorara la palma de la mano. Llegaron a la escena de los clubes nocturnos, triunfaron en los programas de variedades y tenían ese encanto clásico que nunca fallaba. Aunque la decisión de ser bailarín no fue mía, al final, decidí seguir con ello, pero a medida que él crecía, empezó a sentirse estancado. La escena tradicional del claqué no daba lo que necesitaba, así que se alejó. Pasó un tiempo en la ola contracultural de los 70, buscando algo más grande, algo que se sintiera real. Mi hermano quería dedicarse al rock and roll, y yo no. No quería trabajar para el público del rock and roll porque realmente no quería trabajar para gente drogada. Cuando regresó al mundo del claqué, no solo estaba recuperando sus viejos pasos, estaba revolucionándolo todo. El estilo rígido y tradicional lo hizo más suelto, más improvisado, más vivo. De repente,
El tap dejó de ser solo rutinas pulidas. Era crudo, eléctrico, impredecible. Su enfoque revolucionó tanto el panorama que el tap resurgió con fuerza, atrayendo a un público nuevo que, de otro modo, lo habría ignorado. Broadway no podía ignorarlo. Acumuló nominaciones a diestro y siniestro antes de alzarse con la victoria por Jelly's Last Jam, demostrando que no solo era bueno. Era una leyenda, pero no iba a dejar que el legado del tap se desvaneciera. Tomó bajo su protección a jóvenes bailarines, especialmente Savion Glover, asegurándose de que el arte no sobreviviera. Siguió prosperando. Hollywood no podía ignorarlo. Su primera aparición en la gran pantalla, un papel originalmente previsto para Richard Pryor en Historia del Mundo, Part 1. Después de eso, estuvo en todas partes. En un momento, era un gángster bailarín de claqué en el Cotton Club. Al siguiente, se enfrentaba al ícono del ballet Mikhail Baryshnikov en Noches Blancas. Luego llegó Running Scared, demostrando que podía hacer comedia con la misma facilidad. ¿Y el toque? Eso fue personal. Un momento que cerró el círculo, lleno de leyendas, rindiendo homenaje a lo que lo hizo ser quien era. La televisión también lo llamó. Aceptó papeles protagónicos en comedias de situación y luego se lanzó con todo para ganar un Emmy como Bill Bojangles Robinson. En ese momento, no solo estaba en la industria, la estaba transformando. Es un viejo amigo mío del póker. Llámalo. ¿Por qué? ¿Quieres que te salven? Mientras el mundo lo veía brillar en escenarios y pantallas, mantenía su vida privada prácticamente al margen de los focos. Quienes lo conocieron vieron la clase de persona que era, de gran corazón, con un talento inagotable, siempre generoso. Su hija Daria heredó ese mismo amor por el movimiento y siguió sus pasos como bailarina. Perderlo tan pronto fue un dolor de cabeza, pero lo que dejó atrás nunca se desvaneció. Su impacto no se limitó a su forma de moverse. Fue la forma en que cambió el juego. El ritmo que creó sigue vigente. Hemos hablado incansablemente de cómo Gregory era un hombre de múltiples talentos. Extraordinario bailarín de claqué, vocalista fluido y actor carismático. Pero más allá de su carrera, su vida personal fue objeto de especulación, sobre todo en lo que respecta a su sexualidad. Los rumores sobre su vida amorosa habían circulado desde hacía tiempo. Algunos juraban que su estilo, sus modales y sus amistades en Hollywood demostraban que no era heterosexual. Nunca habló de ello, dejando que la especulación corriera. Pero sus allegados, como Andre de Shields de Broadway, insinuaron que quizá mantuvo esa faceta en secreto, posiblemente debido a la industria y la época en la que vivía. Lo que no estaba en debate era su lealtad. Se relacionaba con círculos queer, se transformó en drag en su juventud y nunca dudó en alzar la voz cuando se trataba de los derechos LGBTQ+. Y no se limitaba a dar charlas. Se opuso a la homofobia y apoyó a su hermano Maurice en todo momento. Gregory siempre lo apoyó, sin preguntas. No era solo un hermano, era un escudo. Y en lo que respecta a Luther Vandross, Gregory podría haber intentado animarlo a vivir abiertamente, diciéndole que la vida era demasiado corta para ocultarse. Maurice, en cambio, nunca sintió la necesidad de anunciar nada. Pensaba que si alguien no lo había descubierto, era su problema. Maurice era simplemente Maurice, con o sin etiquetas. Gregory se casó 3 veces con mujeres, lo que llevó a muchos a creer que era heterosexual. Sin embargo, eso no descarta la posibilidad de bisexualidad, ya sea que su privacidad se tratara de proteger un secreto o simplemente de mantener el control sobre su vida privada. Nunca dejó que la especulación lo definiera. Este es tu día de suerte. Encontré a alguien con quien creo que deberías salir. Me lo llevo. ¿Qué lo hace perfecto? Es gay. Lo prefiero. Lo cierto es que, a menos que alguna vez haya tenido la intención de decirle al mundo lo contrario, la historia completa de la vida personal de Gregory Hines sigue siendo suya. Lo que sí sabemos es que dejó un legado basado en el arte, la autenticidad y un compromiso inquebrantable con la vida a su manera. Luther y Gregory fueron 2 de los artistas más carismáticos de su época. Pero en lo que respecta a su vida personal, ambos eran maestros de la discreción. Luther, en particular, era conocido por evadir cualquier conversación sobre su sexualidad, a menudo silenciando las preguntas con una brusquedad que lo dejaba todo en paz. No se trataba solo de privacidad, se trataba de sobrevivir en una industria que, especialmente en los 80 y 90, no era precisamente acogedora para los hombres negros abiertamente homosexuales.
la voz detrás de algunas de las canciones de amor más icónicas de la época. Salir del armario podría haber significado perder esa imagen, o al menos eso creía él. Gregory, por otro lado, no se enfrentó al mismo escrutinio, pero también mantuvo la discreción. Estaba casado y salía con mujeres de renombre, pero su actitud serena y encantadora, y sus profundas amistades con hombres de la industria, generaron rumores. Algunos creían que ocultaba algo de sí mismo. Aunque nunca hubo una confirmación real, la diferencia era que Gregory no evadía las preguntas. Nadie preguntaba realmente. Para ambos, el mundo del espectáculo era un lugar complejo. La época en la que crecieron no perdonaba a quienes no encajaban en un molde específico. Puede que vivieran en diferentes ámbitos artísticos, pero las reglas tácitas de su tiempo significaban que ciertas verdades, reales o especulativas, permanecían ocultas, conocidas solo por aquellos en quienes más confiaban.